Bueno, acá compartiendo un cafecito con Alejandro Páez de Pérez, Bustamante y Ponce del Ecuador, abogados fiscalistas. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros hoy. Hoy vamos a conversar de varios temas, así que bueno, muy contento de tenerte por acá. Cuéntanos, Alejandro, cuéntanos de tu firma, cuéntanos en qué se especializan, cuántos abogados son, dónde operan, cuéntanos un poquito sobre eso. No, muchas gracias Roberto por la invitación. A ver, Pérez Bustamante y Ponce tiene alrededor de 100 años dentro del 100 mercado años, wow. ecuatoriano. Estamos está la tercera generación, digamos, de los fundadores y somos alrededor de 130 abogados, alrededor de 350 profesionales entre Colaboradores administrativos, internos, ok. colaboradores. Y lo interesante también es que tenemos una empresa de outsourcing contable que ha ido creciendo muchísimo Ah, interesante. O sea, combinan asesoría fiscal con con el el lado outsourcing. contable. Exacto. Ah, Y eso está en una interesante. empresa Sí, paralela, porque eso si no está nada, coordinado, claro. desorden, ¿no? Y ahí tenemos alrededor de 60 personas que se dedican solo al outsourcing contable. Dentro del área, dentro de la firma, es una firma full service, damos todo tipo de servicio legal a excepción de penal y tránsito. Y dentro del área fiscal, tributaria, hace 4 años abrimos un apéndice, una subárea, una nueva área, que es el área de PVP Family Office, Sí. o también se lo conoce como Private Client, Private Wealth, que nos dedicamos esencialmente a ayudarles a las familias en temas de sus estructuras, en temas de patrimoniales, sucesorios. Cuéntame un poquito del Ecuador y qué está pasando, cambios específicos. Mira, el Ecuador te diría que está un poco atrás en los cambios que ha venido ocurriendo en la región, pero vamos hacia lo mismo. O sea, esto ya lo vivió Perú, ya lo vivió Colombia, vamos hacia lo mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Ecuador? 2017 firmamos convenio de CRS, intercambio de información. Sí, al igual que muchos países, por Sí, supuesto. exacto. Entonces, a raíz del 2017, el Ecuador ya tiene, la autoridad tributaria ecuatoriana ya tiene información de cuentas y de información financiera de ecuatorianos en otras jurisdicciones. Entonces, eso definitivamente es un cambio. Luego firmamos en el 2021 el intercambio de información con Estados Unidos, pero el Ecuador no como tal. Entonces, a raíz de estos intercambios de información, en el 2022 vino un proceso de amnistía tributaria en el cual el Estado te decía, oye, me puedes pagar del 1 al 3%, o que subía hasta el 5% de tus activos no declarados, y yo te Todo el voy, patrimonio que un cliente tenía fuera del Ecuador que exacto, no estaba declarado, en el 2022 hubo una amnistía, lo una pudo oportunidad de sincerar. decir, acá está todo lo que tengo y Exactamente. pago entre el 1 y el 5%. Exacto, estos son todos ¿Funcionó? mis pecados. Sí, recaudó ¿Funcionó? 1.500 millones aproximadamente la administración tributaria. Muchas familias se acogieron a ello. Y bueno, después del 2022 entramos en el 2024 en un régimen CFC. Se publica una norma en la Ley de Régimen Tributario Interno que obliga a los ecuatorianos que tienen estructuras y compañías en el exterior a reconocer los ingresos de esas estructuras que controlan en su declaración de impuesto a la renta personal. Es decir, se hace una entidad transparente y tienen que reconocer esos ingresos en el Ecuador. Hoy en día, obviamente ustedes están interactuando con muchos clientes de todo tipo de rubro económico. Eh, ¿Cuáles son las preocupaciones, digamos, más comunes? Viene un cliente nuevo, se sienta contigo y te dice, uy, Alejandro, ¿cuáles son las 2 o 3 preocupaciones más importantes que ves en los clientes en el Ecuador hoy en día? A ver, te diría que esencialmente muchos se preocupan por el tema sucesorio, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando yo ya no esté? ¿Hay herencia forzosa en Ecuador? Forzosa. Háblame de eso, ¿cómo es? Mira, la herencia forzosa en el Ecuador es, heredan tus descendientes, Sí, todo, sí. no puedes poner mayor condición y las reglas son, si tienes hijos, todo a tus hijos en partes iguales o puedes destinar un 25% para mejorar alguno de tus hijos y solo el 25% de tu patrimonio podrías destinar a un tercero, a un primo, a una O sea, el entidad. 75% de tu patrimonio Sí, en herencia forzosamente tiene que ir a tus hijos a tus hijos. y el otro 25% hay cierta discrecionalidad. Cierta discrecionalidad. Y para eso tienes que hacer un ¿Y tu testamento, esposa? también dentro de ese 25%. Ok. Correcto. Y tienes que hacer un proceso de testamento y se acabó. No hay mayores, es muy rígida la Sí, norma. sí. Entonces, las familias justamente
en nuestra experiencia lo que vemos es que se preocupan por eso, o sea, dicen, oye, mis hijos son menores de edad, ¿qué pasa si a mí me pasa Claro, algo? ok. Y de pronto heredan la empresa, heredan O un no están involucrados no en el están negocio y... involucrados Sí, o heredan un portafolio sí, a muy temprana edad. sí. Imagínate, a los 18 años de pronto te topas con que ya no tienes que ni siquiera estudiar porque Te tocó una platita y a pasarla bien. Exacto. Nos gustan mucho los trusts de acá de Estados Unidos. La legislación está muy avanzada, muy desarrollada. Tienes muchos proveedores de fideicomisos. Entonces, lo que hacemos es diseñamos el trust a la medida de la familia, ¿no es cierto? Entonces, la familia dice, ¿Con trustees institucionales o cualquiera de los cualquiera de dos, los dos? trustees Ok. institucionales o el mismo settler o el mismo pater familias desde el trustee porque quiere tener el control. Cualquiera de las dos nos funciona. ¿Trusts Eh, revocables o irrevocables? Más revocables. Revocables. Sí, Ok. sí. Esto entra Que se convierte irrevocable a la muerte a la de muerte. el settler, ¿no? Exacto. Entonces, Claro. ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, las familias, tú no quieres que tus hijos, si te llega a pasar algo, de pronto tengan toda la riqueza, tengan en una cuenta bancaria Con herencia forzosa. con herencia forzosa. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es los trusts diseñamos a la medida de las familias, Ujú. establecemos las reglas de esa sucesión. Entonces, me invento lo que normalmente hacemos. El trust va a cubrir la educación Sí. universitaria, Sí. terminan la universidad, hay otra distribución, Sí. se le puede entregar para la maestría, para la vivienda, entregar unas distribuciones anuales. Entonces ahí es donde entramos en estas reglas que son muy a la medida de la Y familia. la jurisprudencia en Ecuador reconoce el trust, no lo, digamos, porque la contribución del settler se hace antes de la muerte. Correcto. No es una herencia. No es una herencia, una es una contribución. reorganización. Sí. El settler sigue reportando en su declaración. Antes tenía activos X, ahora va a tener fideicomiso X, Sí. pero a nivel patrimonial no cambia nada. ¿Me entiendes? Antes tenía 100, ahora tiene 100, pero en un Igual lo fideicomiso. controla y es transparente para Y es tema fiscal, ¿o no? transparente, sí, sí, sí. Ok. Aplicando las reglas CFC que ya te Sí, mencioné. es transparente para temas Correcto. Entonces, tú tienes que seguir reportando. Si tienes estos ingresos CFC que te comenté, tienes que declararlos. Pero claro, al momento del fallecimiento es donde ocurre este cambio. El trust se vuelve rígido, se vuelve irrevocable, los hijos no pueden disponer. O sea, el hijo no puede decir, yo ya quiero recibir todo el Sí, dinero. sí, claro. No. Ya está hecha la estructura, el hijo va a ir recibiendo, los herederos van a ir recibiendo los recursos conforme lo haya establecido el settler, quien haya sido. Digamos una estructura de trust normal. Exacto. Okay. Y entonces ahí nuestro argumento, esto te digo, es un argumento legal, pero creemos que tiene toda la solidez, es que los hijos no han heredado el activo. Los hijos lo que van a recibir y sobre esas distribuciones van a tener que tributar, Sí, sin lugar a sí, dudas. eso pasa en todas partes del mundo. Pero el activo se está manteniendo en la estructura, el activo está compacto, digamos, en la estructura. Entonces, mientras no tengan decisión, mientras estén claras esas reglas, creemos que hay un espacio respecto de activos que estén en el exterior. Ojo con esto, en el exterior. Ya sobre activos en el Ecuador te aplican otras reglas, porque estás hablando de activos ecuatorianos. Ya tenemos más de 20 años atendiendo y sirviendo familias en Latinoamérica. Y por supuesto, cada día ves más un cross-border familiar, Total. donde tienes un hijo que se fue a estudiar a Estados Unidos y se quedó en Estados Unidos, donde tienes, digamos, hijos que se van a Europa, España es súper popular, en Ecuador. Háblame un poco de esas situaciones, Claro. ustedes cómo planifican y cómo mitigan los efectos del cross-border hoy en día para el ecuatoriano. Totalmente, mira, claro, las familias, como tú dices, se han globalizado, se han internacionalizado, ya tenemos segundas generaciones nacidas en Estados Unidos, con este tema de los judíos sefarditas, ¿no es cierto? El tema de España, sí, el claro. tema de España, Sí, muchos ecuatorianos accedieron a la residencia, bueno, a la nacionalidad, temas de Golden Visa, o sea, de todo, ¿no es cierto? Tenemos muchos casos que han migrado por una u otra razón. Sobre todo, te digo, España y Estados Unidos. Esos son los principales jurisdicciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un pre-migration plan, porque hay que conversar con abogados en Estados Unidos, hay que conversar con abogados en España para ver si la estructura que tienen en ese momento funciona o no funciona. Entonces, por ejemplo, eres accionista en una compañía, pero tú no vas a recibir las rentas por alguna razón, ¿no es cierto? Todo se va a reinvertir.
esa estructura tal vez no te va a funcionar para España porque te va a tocar tributar, así no recibas esas rentas, te va a tocar tributar en España. Más sí en Estados Unidos. O en Estados Unidos Sí, también. Sí. O sea, es tan diverso, o sea, las legislaciones son tan sofisticadas, tan complejas, que entonces nosotros definitivamente hacemos una asesoría, planificamos con la familia y asesores en esas jurisdicciones de cómo deberían ellos entrar a esa jurisdicción. Entonces ahí nuevamente vamos a estructuras de fideicomisos, a estructuras de fundaciones. Fideicomiso, fundación. Es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? O sea, para efectos de sucesorios es... Porque es un tema muy, digamos, como banqueros sí sabemos lo que es una fundación, sí sabemos lo que es un fideicomiso, pero a mí me preguntas hoy en día cuál es la diferencia, bueno, capaz yo sí te puedo responder, pero ¿cuál es la diferencia entre un fideicomiso y una fundación a manera estructural y a manera de los beneficios que una y otra te trae? Mira, en estructura seguramente es muy distinto, ¿no es cierto? La fundación, por ejemplo... Funciona más como una compañía. Como una casi, compañía. Sí, claro. El trust es un contrato. Sí. En el trust tú le entregas la administración al trustee. El trustee es el custodio y el tenedor del activo. Sí. En cambio, en la fundación es la entidad jurídica la que es la tenedora del activo. Entonces, hay muchos temas... y el gobierno fundacional, no corporativo, pero consejo. Fundacional funciona parecido a un gobierno corporativo en una fundación, más Exacto. El trust, tienes letters of wishes, tienes, digamos, protector, pero funciona diferente, ¿no? O sea, en la estructura, como bien lo dices, hay muchas cosas distintas, ¿ya? O sea, en el trust tienes el protector, tienes la letter of wishes, en la fundación tienes un reglamento interno y tienes el consejo fundacional y tienes los directores de la fundación que más o menos van a cumplir las reglas que tú hayas establecido en el reglamento, que sería la... Y tú como abogado, cuando tienes un cliente que te empieza a presentar su situación, ¿hay algún catalizador o algún punto donde tú dices, fundación, trust? Sin duda. ¿Cuál? ¿A dónde te vas? ¿Te vas a España? El trust no sirve. No sirve. Y la fundación sí. Y la fundación sirve. Okay. Obviamente, y estuve hablando con colegas en España, hay que diseñarla bien a la fundación para no generar los efectos fiscales no deseados en España. Pero básicamente, para España no funciona el trust, funciona más una fundación. Para Estados Unidos funcionan las dos. Okay. Entonces tengo muchos clientes que dicen, no quiero un trust, estoy más familiarizado con Panamá, entonces quiero una fundación panameña. Entonces, y concluyendo lo que te dije al inicio, en la forma son muy distintas, ¿no es cierto? En la forma, en los órganos. Pero en función es más o menos igual. En función es muy similar. Tú ahí estableces las reglas, tienes un consejo que tiene la obligación de cumplirlas, puedes tener un investment advisor en las dos entidades, uno se llama comité de inversión y el otro es un investment advisor, o sea, es muy, muy similar y ahí puedes establecer tus reglas. Me gusta este tema porque yo creo que diferenciarlas y poder entender cuándo sí y cuándo no, tal vez es más para el abogado fiscal, pero el poder conversar con un cliente y explicarle todo esto de manera sencilla, importante. Y hablemos un poco de el Ecuador en función de geopolítico o político más bien. Obviamente no vamos a entrar en ese tema, pero sí han habido muchos cambios, ¿no? Ha habido un cambio radical en filosofía de gobierno, en filosofía de, digamos, fiscal también. ¿Eso qué ha generado, digamos, cuál ha sido la reacción de los clientes de ustedes venir de un ecosistema muy hostil a un ecosistema menos hostil, digamos, ya y en camino a algo más tradicionalmente capitalista, un poco más menos hostil, digamos? Cuéntame tus clientes cómo están viendo esto. ¿Están actuando? ¿Status quo? ¿Están haciendo cosas diferentes? Háblame de eso. O sea, mira, estaba tan peleado el tema que antes de las elecciones era 50-50 la probabilidad de que gane el uno o el otro. Y muchos de nuestros clientes me decían, oye, si gana los gobiernos de izquierda, yo creo que ayúdame a hacer un plan de salida, organizado, lo que quieras, pero plan de salida. Entonces, definitivamente que para nuestra práctica, para nuestro negocio, nuestros clientes, que haya ganado un gobierno de derecha es una tranquilidad enorme. O sea, sin lugar a dudas, eso, está alineada, el gobierno está alineado
con las políticas del FMI, tiene muy buena relación con Estados Unidos, está hablando tal vez de poner una nueva base militar en Ecuador, como existió muchos años atrás. Entonces, La gente definitivamente... está mucho más tranquila, entonces. A ver, a nivel conceptual, digamos, de línea política, ¿ya? En eso. El tema es que internamente la seguridad no ha mejorado como uno hubiera esperado. Sí, entonces, eso toma tiempo. toma tiempo, Sí, sí. sigue sintiéndose la inseguridad en ciertos lugares, en ciertos sectores. Entonces, te diría que estamos bien, estamos encaminados, falta mucho. Ahorita vamos a entrar en una época clave que es, va a entrar en una consulta popular, se va a hacer no consulta popular, una asamblea constituyente. O sea, si queremos ir a una asamblea, reformar la constitución, una nueva constitución. Otra vez. Sí. Estamos en no sé qué número de constitución, pero sería una nueva de cero. Pero, por ejemplo, basado en eso, yo pensaría que una familia de alto patrimonio, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, porque hay tanto cambio y va y viene, que el interés de salir o sacar el riesgo, no es salir, porque si tienes tu actividad económica en el Ecuador, pues ahí la tienes. Claro. Y es un país hermoso, a mí me encanta el Ecuador, pero políticamente y puede ser complicado. Entonces, ha habido una reducción de interés ahora con el nuevo gobierno de eso de ayúdame a salir, porque me parece un error. Claro. Creo que los clientes deberían, ahora en un ambiente estable, pensar, bueno, ¿cómo me estructuro para cuando venga, ojalá no, un ambiente menos estable? O sea, la gente baja la guardia y la quiere subir ya en el momento equivocado, ¿no? Totalmente. Mira, como te decía, al momento de las elecciones la gente estaba muy, muy preocupada. Ya ganó el gobierno de derecha y de todas formas lo que les decimos a las familias es, oye, es un buen momento ahorita que estás más tranquilo para organizar las cosas a tiempo. A tiempo, con calma. Con calma. Sí. Con un ambiente friendly, amigable. Y ahí es la importancia de los servicios que prestan ustedes y de tu banco, porque definitivamente o sea, el Ecuador está entrando a este mundo de banca en el exterior, de inversiones en el exterior. O sea, esto, como ves, es muy reciente, todos estos cambios que han habido. 2017, CRS 21, intercambio de información, 2022, lo que te dije, la amnistía, 2024, CFC. Entonces, es todo muy reciente que está ocurriendo. Entonces, ahí la importancia y muchas familias le decimos, oye, diversifica el riesgo. O sea, no puedes tener todo en el Ecuador, no puedes tener todo afuera. Tienes tu empresa operativa en el Ecuador, te diversifica. Y ahí la importancia de tener bancos de confianza como el tuyo. Nosotros desde EFG, como sabes, podemos abrir cuentas en Suiza, en Bahamas, en Caimán, en Estados Unidos. Todo atendido desde acá, desde Miami. Cultura, digamos, regional, horario regional y demás. ¿Qué tan importante entiendes que es esa cercanía para los clientes versus tal vez una entidad que te atiende desde España y digamos, porque para nosotros eso tiene mucho valor? ¿Tú ves ese valor? ¿Crees que es algo subjetivo o lo ves como un valor importante? Definitivamente a las familias con ese nivel de patrimonio lo que les interesa es mucha cercanía. Sí. No. ¿Sabes qué es interesante? Porque tenemos acá una cartera de clientes americanos también. Precisamente no porque estamos atacando o digamos tratando de servir al cliente americano de Middle America, sino el tema cross-border. Ya tenemos muchos familiares de nuestros clientes tradicionales de Latinoamérica que ya son americanos, son personas americanas. Entonces tenemos una plataforma que también nos permite servir a clientes US person, ¿no? Y a raíz de eso conversamos con muchos US person, pero sí americanos. Y hoy en día estamos viendo también el interés de personas americanas que quieren tener custodia de sus activos fuera de Estados Unidos, y evidentemente no es tema fiscal, porque ahora la reportería está ahí. No es un tema de evasión, no es un tema de no reportar, es un tema de resguardar, de asset protection, ¿no? Entonces, tener diferentes jurisdicciones es algo que yo creo que cada día
para nosotros les está dando mucho valor a los clientes la opcionalidad de jurisdicciones que podemos ofrecer. Cuéntame qué buscas en un banco, qué ves especial en EFG, y qué es importante para ustedes como abogados fiscalistas para poder colaborar con un banco como nosotros. Perfecto, mira, lo que esencialmente buscamos es un banco con presencia, un banco reconocido, que tenga oficinas en varios lugares. No nos gusta, nosotros no recomendamos dónde invertir, nosotros no recomendamos con quién trabajar, pero le damos las opciones a los clientes, claro, ¿no es cierto? Y dentro de las opciones le damos las opciones que más creemos que se apegan al perfil del cliente y eso. Entonces lo que buscamos es que el banquero, las personas que estén atrás del banco tengan cercanía con el cliente, estén todo el tiempo en contacto con el cliente y además que entiendan las estructuras, que entiendan la legislación local. Porque a veces es explicar la legislación local a los bancos es todo un rollo, sí, claro, que puede tardar mucho tiempo. Entonces, si el banquero o el banco ya sabe cómo es la legislación local, entiende el tema de cuánto se paga de impuestos corporativos, dividendos, temas de herencia, entonces estás hablando en un mismo idioma y te saltas toda esa parte inicial. Sí, muchas veces hay, digamos, situaciones donde el cliente y el abogado fiscalista tienen una mala experiencia porque Claro, la estructura que recomendó el abogado fiscalista, que es la correcta, pasa de muchísimo. repente el banco no la entiende. O al revés, Sí. el banco le recomendó una estructura, o Sí. bueno, más que recomendar, le dijo, bueno, podemos irnos por esta opción, y eso no funciona, en el Ecuador. Entonces, va de lado y lado. Claro, nosotros en mi equipo, como parte del éxito que hemos tenido, es que nos preocupamos no solo por entender la función de cada elemento de la estructura que ustedes Claro, recomiendan, sino de promoverla. claro. Porque para nosotros también, yo te digo, desde el punto de vista de protección del cliente, que claramente te voy a decir, nosotros no estamos en el negocio de administrar portafolios. Nosotros estamos en el negocio de cuidar al cliente. Excelente. El portafolio es una parte de eso, ¿no? Y la rentabilidad es una parte ciertamente importante. Pero el entender las estructuras que ustedes recomiendan para optimización fiscal, para eficiencia sucesoria y de tenencia del patrimonio de la familia para protegerla, es una parte elemental. Entonces, si el banco y el banquero no la entienden, no la puede explicar a cumplimiento, claro, la cuenta se demora 7 meses en abrir, claro, si la abren. Y yo creo que ahí es donde uno colabora muy bien con profesionales como ustedes, donde nos alineamos en la estructura, la entendemos y de alguna manera pues eso hace la experiencia del cliente mejor, no solo del lado del banco, sino también de cara a ustedes. Claro. De que, bueno, hay clientes que te dicen, nos pasa, hay clientes que de alguna manera vienen de otra entidad, no pudieron abrir la cuenta, dicen, no, es que la estructura que me recomendó mi abogado fiscal, claro, no la entienden. Claro. No, a ver, un momento, ¿qué te recomendaron? ¿Cómo funciona? Totalmente. Y en ese sentido, ahí nosotros nos destacamos mucho. ¿Sí? No, y mira, normalmente, o sea, si tú no tienes la conversación, porque el cliente va a entender una parte y transmitir eso al cliente, al banco, se puede perder mucho. Se pierde, claro. Entonces, la comunicación directa con el banco es fundamental, sí, entre los asesores y el banco, para estar todos de acuerdo y en conjunto proponerle la mejor solución al cliente. Como tú dijiste al inicio y me encantó, lo que nosotros queremos para los clientes es preservar su patrimonio, o sea, sí, claro, de todos los frentes, pero todos estamos encaminados hacia el mismo fin.